Bueno, ahí estoy grabando. Vamos a comenzar la clase de gestión de memoria. Quiero ver acá el chat y empezamos. Lo tengo dos veces y esta. Empezamos mal. Bueno, justo entró para alguien más. El actual. Ah, me olvidaba de algo. Acá admito a Nicolás y corto mi cámara, así que si no me ven sufrir. Bueno, hoy vamos a comenzar con, yo diría, el tema, no porque sea el más importante o el principal de la materia, pero es el que más, eh, por la experiencia de las cursadas anteriores, el que más les cuesta. Básicamente vamos a ver cómo el sistema operativo y el hardware interactúan con la memoria, interactúan con la memoria, de alguna forma la gestionan, la administran, y tienen, digamos, varios mecanismos que, para realizar esto. Tienen varios, vamos a ver, varios hardware, o en realidad vamos a ver un hardware que puede administrar distintos tipos de manejo de memoria, pero antes de llegar a lo que sería la gestión de memoria actual, vamos a hacer como un reconto histórico de desde dónde se partió hasta el manejo de memoria que tenemos actualmente en los sistemas operativos y en los microprocesadores que, que manejan la memoria. Entonces, esto ya sería, fíjense que hasta interbloqueos, tienen como cierta relación todos los temas. Ahora necesitan conocer, temas de gestión de procesos, de planificación de procesos, pero como están en una segunda etapa, esto sería ya de segundo parcial. Interbloqueo, si bien también es de segundo parcial, está como relacionado con sincronización, tiene como mucho que ver con ese tema, pero lo que es gestión de memoria, gestión de almacenamiento o file system y gestión de entrada-salida están mucho más relacionados entre sí, como que están más relacionados con el hardware en sí. Entonces, vamos a comenzar. Gestión de memoria. Digamos, vamos a empezar hablando de qué tipo de memoria vamos a gestionar. Esto lo vamos a ver acá, digamos. Después voy a volver a la diapositiva anterior. Esto lo dijimos, creo, desde la primera o segunda clase, que las únicas, áreas de almacenamiento que son directamente accedidas por el procesador son los registros propios del procesador, o sea, sería la memoria interna que tiene el procesador, esos registros AX, BX, EX, los registros MMX o los registros de posición de segmentos, son todos, digamos, contenedores que tiene ese procesador, que en realidad son memorias internas del procesador, de alguna forma se mueven a la misma velocidad que se mueve el procesador. Después también, la otra área de almacenamiento que tenemos, eh, digamos, que el procesador puede acceder directamente, es la memoria RAM, digamos, la memoria principal de la PC, del equipo que yo tengo el sistema operativo. Este, no quiere decir que el procesador no pueda acceder directamente a otros dispositivos. Por ejemplo, yo podría con el procesador manejar el disco.
pero hay que tener en cuenta que el manejo de disco es un manejo demasiado lento para la velocidad que se mueve el procesador y yo estaría perdiendo tiempo de un hardware como es el procesador en, no sé, ir y decir grabar la información de este sector del disco a este otro sector y después con el procesador ir y copiar byte por byte o clúster por clúster la información de un lado a otro. Eso haría que deje de ejecutar otros procesos. Entonces perdería demasiado tiempo, dinero y estaría malgastando el uso del procesador. Ya veremos qué es lo que hace después, cuando veamos el tema de las entradas-salidas, vamos a ver qué es lo que hace el sistema operativo y qué hardware me soluciona ese tipo de problemas. Pero como primera aproximación, tengan en cuenta que la memoria es el único lugar, conjuntamente con los registros internos, son los únicos lugares donde el procesador puede acceder directamente. Esto es lo que les acabo de decir recién. Si yo tengo que acceder a información que está en el disco, voy a tener que de alguna forma primero eh, pasarla del disco a la memoria y luego trabajar con la información en memoria. Y después, bueno, voy a tener un buffer intermedio. Ya vimos que puede haber distintos buffer intermedios de caché, que de alguna forma termina siendo memoria principal, con una salvedad, digamos, que la información que está en caché está duplicada en la memoria. O sea, no es que yo tengo información en caché y no está en la memoria RAM. No, si la tengo en caché, también la tengo en la memoria RAM. Puede ser que la tenga en la memoria RAM y no en la caché. Entonces, si la necesito manejar de forma más eficiente y más rápida, la puedo pasar a caché, pero después voy a tener que tener algún tipo de manejo, de replicación de la información que voy a tener en caché con respecto a la memoria RAM. Pues imagínense que yo no sé, estoy haciendo cálculos y voy dejando los resultados en caché. Y en algún momento mi programa va a decir, bueno, ahora todo este cálculo que hiciste, pasa ese contenido al disco. Lo que voy a tener que hacer es primero pasarla a la RAM y después de la RAM la voy a tener que pasar al disco. Eso va a ser, digamos, nuestra guía a la hora de manejar la memoria. Voy a volver a la anterior. No sé por qué empecé así. Porque la memoria, esto es como una descripción de cómo se manejaría la memoria. Digamos, la memoria está compuesta por una gran matriz de bytes, eh, cada uno con su propia dirección. O sea, ustedes seguramente en arquitectura o no sé cómo, arquitectura de computadora se llama la materia previa a esta, ¿no? Que es correlativa. ¿Están ahí? Organización de... Está bien. No, digo la anterior. Organización de computadoras. Bueno, en esa materia seguramente vieron algo de memoria, vieron los tipos de memorias que hay, cómo funcionan esas memorias, mirándola desde una visión del hardware, básicamente. O sea, dijeron, no sé, esta memoria tiene eh, celdas y esas celdas son en realidad compuertas lógicas armadas con transistores CMOS que almacenan la carga o no sé, algún tipo de información técnica del hardware o de cómo funcionaba ese hardware. Pero básicamente lo que vieron es que era una matriz de bytes, donde yo ponía una, una fila y una columna y accedía a un punto de esa matriz. Nosotros ese concepto
está muy bien que lo tengan, está perfecto, pero para simplificarlo un poco, eso se va a encargar, toda esa parte de elegir una celda de una fila y una columna, eso se va a encargar el hardware. Olvídense de eso. Para nosotros, lo que necesito que entiendan o que comprendan cuando hablamos de memoria es que la memoria es un vector, es un buffer, ¿no? Un buffer de 0 al tamaño total de la memoria. No sé, 1024 bytes, bueno, de 0 a 1023. Y para nosotros eso va a ser la memoria. Eh, Después lo que vamos a tener es que la CPU lo que nos va a indicar es qué posición de la memoria leer. En el caso del contador de programa, del instruction pointer, eh, nos va a indicar qué posición de memoria o sea, cuando mi código esté cargado en la memoria, el contador de programa me va a decir qué línea de código debo leer. Ustedes imaginarán que nuestros procesos, una vez ejecutados, o sea, una vez que yo tengo el programa.exe en el disco, lo ejecuto y se carga el binario en la memoria, una vez que se cargó en la memoria, en algún momento la CPU tiene que empezar a leer el código que yo programé, obviamente escrito en lenguaje digamos, eh, traducido a un lenguaje de máquina, para que la máquina lo pueda ejecutar. Entonces, lo que va a hacer ahí es posicionar el puntero a la instrucción a ejecutar. Eh, digamos, después lo que dice, esto puede provocar operaciones adicionales de carga o almacenamiento en direcciones específicas que pueden ser datos o código. Digamos, nosotros en memoria vamos a poder tener datos o código. Si recuerdan el diagrama digamos, que tenía los procesos, teníamos una parte del proceso que era un sector un área de código, un área de datos. Esa área de datos podían ser datos estáticos, data lo llamábamos, o datos que se generan en forma dinámica, que lo llamábamos heap o parva. Y después teníamos un sector un área de pila. Digamos, cada uno de esos de esas áreas se van a manejar con un puntero distinto, con un selector de segmento distinto. Ya eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero lo que tienen que comprender ahí es que en la memoria vamos a tener datos y código, básicamente. Dos tipos de datos. Eh, y que cada operación que nosotros hagamos con la CPU puede implicar uno o más movimientos de la memoria. O sea, yo podría decir que voy a leer un dato de la memoria y cargarlo en la misma memoria. Entonces, tengo que ir a la memoria, cargar el dato, supónganse que lo tengo que sumar a un valor, lo sumo con ese valor y digamos, el resultado de esa operación la vuelvo a pasar a memoria. Todo ese movimiento de información lo va a tener que hacer el hardware de manejo de memoria. Pero para nosotros, lo que quiero que entiendan es que el manejo de la memoria para nosotros va a ser un vector, de 0 a lo que sea, el tamaño de la memoria. Después dice, con los operandos cargados, el resultado puede que se resguarde el resultado nuevamente en memoria, o puede ser que no, también puede ser que guarde el resultado en un registro e incremente el registro y no se haga algo en el registro. Después, la dirección de memoria, por el momento no nos interesa cómo se presenta, o sea, vamos a ver, ustedes seguramente en organización no vieron ningún tipo de direccionamiento de memoria, no vieron, vieron el concepto de eh, base y desplazamiento. No recuerdo. No. No recuerdo. Bueno, el manejo, el primer tipo de manejo que vamos a ver es el manejo que se hacía, o
sí, se hacía, y seguramente hoy en día se debe hacer al momento del arranque. Digamos, las computadoras hoy en día tienen dos modos, modo real y modo protegido. Cuando arrancan en modo, todas las computadoras van a arrancar en modo real. Ese modo real, la forma de seleccionar una posición de memoria es definir cuál va a ser la base de donde comienza mi código, mi proceso, mi programa, o en realidad cuando arranca es el sistema operativo, y cuál va a ser el desplazamiento o el límite, y yo dentro de ese límite me muevo con un desplazamiento. Esa es la forma de direccionamiento básico. A partir del 386, ese direccionamiento, el 386, sí, del 386, es siempre me queda la duda si en el 286 ya estaba, pero me parece que es a partir del 386 se agrega este modo protegido, que la forma de direccionar es distinta. ¿Por qué? Porque si yo elijo segmento y desplazamiento, si yo tengo un sistema multiprogramado, podría eh, tener procesos que accedan de un área de un proceso, podría acceder a otra área de otro proceso, y eso no estaría bien. Entonces, el modo protegido eh, establece también un segmento y un desplazamiento, pero con algún tipo de securización del acceso a la memoria. Igual esto es una intro, esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en las próximas slides. Pero bueno, cuando vean esta presentación recuerden, la memoria es un vector. Déjalo ahí, Has, déjalo de costadito. Y esto sería el tipo de acceso, cómo voy a acceder, y siempre que necesito acceder a algún hardware o algún periférico, siempre va a ser a través de la memoria o los registros internos. Esto es algo de lo que les mencionaba recién. Cuando nosotros tenemos un sistema que tiene varios procesos, vamos a tener que encontrar una forma para que los procesos no accedan. Si digamos, yo quiero mantener un sistema seguro, voy a tratar de que el proceso 1 esté definido en un área de memoria, el proceso 2 esté definido en otra área de memoria, el proceso 3 y el proceso 4 cada uno en su área de memoria. Esto me va a permitir a mí que, primero, que el proceso 1 no pueda escribir sobre un área de memoria del proceso 2, o el proceso 2 sobre el proceso 1, o la combinación que a ustedes se les ocurra. Entonces, lo que vamos a establecer es digamos, un direccionamiento mediante dos registros propios de la CPU, que van a ser la base y el límite. La base me va a dar la posición física real en la memoria RAM. La memoria, no la voy a llamar memoria RAM, vamos a llamarla memoria principal, ¿no? En la memoria principal me va a dar la base de donde comienza el proceso. En este caso, el proceso 3 empieza en la posición 120.000. Y me va a dar una dirección límite, que es donde termina. Y de ahí en adelante no voy a poder escribir, y de la base hacia atrás no voy a poder escribir. Esto de alguna forma me va a dar una protección a la hora de manejarme con distintos procesos. Entonces, lo que voy a tener es un espacio de alguna forma con algún tipo de seguridad. Fíjense que acá dispuse el sistema operativo en el primer, ¿cómo se dice? En la primera área de la memoria, pero esto va a depender de cómo el sistema operativo esté programado. Por eso digo, en un primer momento los sistemas operativos lo que hacían era, se disponían en los primeros sectores de memoria, y de acá en adelante lo liberaban todo para el resto de los procesos, que en realidad, como eran monoprogramados o de monotarea, monousuario,
tenían todo esto como para poner su proceso, el único proceso que podían correr. Pero si yo tengo un sistema multiprogramado, ya voy a tener que tener algún tipo de mecanismo más sofisticado y el sistema operativo va a tener que administrar este mecanismo para que no se pise. Eh, lo que vamos a tener es un, un registro base y un registro límite definen un espacio lógico de direcciones. Todo lo que voy a tener acá es un espacio lógico. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener yo es, dentro de mi programa, es un desplazamiento virtual o relativo respecto a una base que yo no sé dónde va a estar esa base. Pero yo siempre me voy a desplazar de una posición hacia el límite. Me iban a preguntar algo. Por lo menos activo Sí, un... está que el proceso 4 arrancaría en el 132.400. Exactamente. 401, ponele. Claro. Y esto por ahí lo explico más adelante, pero si yo tengo un proceso 5, o sea que en la memoria principal tengo todavía espacio y llega un proceso 5 que no entra en ese espacio. Eso que se va a la cola de espera. Digamos. Eh, puede ser un mecanismo. Eso va a depender mucho del sistema operativo. Eh, No, ok. digamos, en los primeros sistemas operativos multi, multiprogramados de varios procesos, se quedaba la cola de espera en un vector que decía, bueno, vos quedás esperando. En los más modernos, dice, bueno, te voy a pasar, pero vas a quedar, no sé, swapeado en disco. Ya vamos a ver el concepto de swap, vamos a ver más en profundidad todo, pero por el momento vamos a decir que o no entra o o lo mando a un lugar de memoria secundaria. El disco, cuando hablemos de disco rígido, vamos a hablar de memoria secundaria. Pero tengan en cuenta que esta va a ser la organización en cuanto a al direccionamiento. Y la protección me la van a dar esta base y este límite. ¿Y cómo va a ser la protección? Bueno, a través del hardware que voy a tener en mi manejador de memoria. ¿Qué es lo que va a hacer? La CPU va a tener una dirección relativa o dirección lógica que la va a comparar contra el límite que yo cargo en mi registro de direcciones, en mi registro de la CPU. Y después lo que voy a hacer es a ese registro le voy a sumar la dirección base. O sea, a la dirección lógica le voy a sumar la dirección base y esa dirección física me la va a ubicar en la dirección física de la memoria. O sea, lo que decía este, Marcos acá es que la dirección física va a ser la 132.400, la última dirección física de acá, y esta va a ser la 120.000, la dirección física de acá. Fíjense que esta es la dirección base, es la dirección física de la base, más la dirección lógica me da la dirección física de la instrucción, por ejemplo. Supónganse que es un segmento de código y es una instrucción que yo tengo que ejecutar. Esa instrucción va a estar en la dirección física 14.346 y la ubico en mi vector memoria física. ¿Qué pasa si no cumple con la condición del límite? O sea que el límite que yo tengo establecido, que es 12.400, y digo, bueno, andate a la dirección, a la posición o al desplazamiento 13.500. Pero 13.500 no está dentro del proceso 3, cae en el proceso 4. Acá hay alguien o algo que o le está pifiando sin darse cuenta o lo está haciendo a propósito para tratar de escribir en un lugar que no le corresponde. Entonces, el resultado va a ser una interrupción. ¿Qué es lo que tiene que hacer? O sea, el resultado va a ser que el hardware va a provocar una interrupción.
una interrupción que si el software del sistema operativo la maneja, debería hacer algo. Debería ver qué fue lo que pasó. Ah, bueno, te fuiste de rango de dirección límite, te voy a decir no sé, segmentation fall o no, escribí en otro lado que esa posición no corresponde a tu proceso, algo le tengo que avisar al usuario. Entonces, esa va a ser el manejo básico, digamos, de la protección que voy a tener. Vamos a ver que va a haber más protecciones. Este es el manejo de los primeros procesadores y de los primeros sistemas operativos. Comparan la posición, si te da OK, seguí, si no te da OK, interrupción. Pero vamos a ver que va a haber también posibilidad en mecanismos más complejos de gestión de memoria, no sé, que un proceso quiera escribir en una zona que es de lectura, no se lo voy a poder permitir. Eh, eh, o, o, o un proceso quiera leer a una posición que no está habilitada para leer, lo mismo. Voy a tener otro tipo de seguridad, pero esta va a ser la seguridad básica. Y digamos, esto así eh, como comienzo está muy bien, pero tampoco me sirve tener un mecanismo tan rígido de seguridad. ¿Por qué? Recuerdan, ustedes hicieron un TP, ¿no? Los que lo pudieron hacer, que trabajaron con memoria compartida. Y ya si me pongo a pensar, tratando de aplicar este mecanismo en un sistema de memoria compartida, no me va a funcionar bien. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, porque nunca un proceso va a poder acceder al mismo espacio que tiene el otro proceso. Exactamente, lo que está diciendo Marcos es que si yo quiero compartir algo del proceso 1 al proceso 3, cuando el proceso 3 diga, ah, bueno, voy a leer eso que está en esta posición, o sea, de la base, y va a ser un límite negativo, o voy a tener que darle esta base con respecto a este límite, te va a decir, no, mirá, esa no es tu área. Entonces, ahí voy a tener que establecer otro tipo de mecanismos. O sea, esto es como partida está muy bien, pero tiene sus limitaciones. La compartición de recursos no va a ser posible con este mecanismo. Entonces el sistema operativo va a tener que inventar algo o hacer algo como para también adaptarse a esa IPC que era la memoria compartida. Esto es con respecto a la seguridad. Eh, yo les mencioné que si alguien quería escribir en un lugar que no le correspondía, se producía una interrupción. Entonces, lo que suele suceder es que hay mecanismos que aprovechan ciertas vulnerabilidades del hardware, por ejemplo, o del propio sistema operativo, y lo que hacen es escribir o sea, un proceso, vamos a llamarlo virus.exe para ponerle, no ponerle nombre y apellido, pero le podríamos decir, no sé, Meltdown o Spectre, cualquier mecanismo de estos que aprovechan algún tipo de vulnerabilidad del hardware. Creo que en alguna clase lo nombramos. eh, se, se- se ejecutan en un sector de la memoria, pero podrían leer y escribir en otra posición de memoria, mediante algún tipo de exploit, que son los que les mencioné recién. Y son algunos de los que están acá. Esto para curiosos, para los que lo quieran ver y para que los que están aburridos eh, lo pueden ver, que son exploit o mecanismos que lo que hacen es invadir un área de datos y de código que no es la propia, mediante estas trampitas que tienen a veces los códigos y los mismos hardware. Estos son
los que les menciono recién, el Meltdown y el Spectre, son problemas que tienen los procesadores a nivel hardware y aprovechan una vulnerabilidad del hardware para acceder a la memoria de otro proceso. También, algo mucho más sencillo, por ejemplo, si yo quiero, acá qué es lo que estaba haciendo, por ejemplo, quiero escribir hoy en día en Windows, esto antes lo podría hacer, en DOS lo podía hacer sin ningún tipo de problema, pero podía posicionar mi puntero y escribir en una posición. Hoy si lo quiero hacer, esto no me lo permite porque el sistema operativo es el que está de alguna forma administrando la memoria y me dice, no, mirá, querés escribir, cuando quiera hacer algo de lo que está acá comentado, eh, no me lo va a permitir. No me lo va a permitir, entonces me va a decir, no, mirá, es una excepción, es algo inválido que vos querés hacer, andate a tu casa. Eh, Entonces, lo que voy a obtener acá, otra cosa de lo que voy a obtener en este código, cuando hago un requerimiento de memoria, acá el malloc, la función malloc hace un requerimiento de memoria, es una posición relativa, una posición lógica. Es esta posición que yo tengo acá, esta posición lógica. Después el sistema operativo va a administrar dónde me va a dejar mi proceso en algún momento. ¿Por qué digo en algún momento? Porque el proceso no va a estar siempre ubicado en la misma dirección física de memoria. Eso va a depender de cómo el sistema operativo lo administre. Pero bueno, tengan en cuenta que con estas funciones pido memoria y me da una función relativa dentro de mi proceso. Y si yo quiero escribir en una posición de memoria que no está permitida, posicionar mi puntero en algún lugar que no está permitido, el sistema operativo no me va a dejar. Esto es más que todo para curiosos y se pongan a probar. También había una vulnerabilidad de la función malloc, que se podía hacer cualquier cosa con malloc. Todos los códigos siempre tienen alguna vulnerabilidad, explotado o no. ¿S1024 tamaño o ubicación? Es el tamaño. La ubicación te la va a dar el puntero. Esto sería un puntero, PIQ. Reasignación de direcciones. A ver, ¿qué era esto? Esto es lo último. Está bien. Supónganse que ustedes tienen un, eh, un ejecutable, ¿no? Tienen su ejecutable en C que armaron, que probaron en el TP3, lo compilaron, lo tienen en el programita, lo tienen en disco, lo ejecutan. ¿Qué es lo que se produce? Bueno, se carga, supónganse que tienen espacio en memoria y todo lo que hablamos hace un rato, se carga ese proceso en la memoria, ese proceso con todas las partes que tenía descriptas de la cola, del dato, de la párvala y todo, se carga la memoria y se carga la cola de entrada. Esto, sería, si recuerdan, esto ya es planificación, ¿no? Esto era planificación de procesos. Se carga en una cola, supóngase que en algún momento lo pongo a ejecutar, se ejecuta, el proceso, y una vez que terminó de hacer lo que tenía que hacer el proceso, finaliza y se debe liberar la memoria que estaba eh, utilizada por ese proceso. Entonces, para nosotros, la forma en que yo voy a cargar el programa en la memoria digamos, y en ese momento va a terminar siendo un proceso y, digamos, voy a terminar cargando un proceso en la memoria, puede darse en tres tiempos. Esos tres tiempos pueden ser en tiempo de compilación, en tiempo de carga o en tiempo de ejecución. Vamos de cero con cada uno. Quiero ver qué les menciono acá. Esto
¿Qué es lo que les estoy diciendo? Ustedes supónganse el concepto de reubicabilidad. Supónganse que hice esto que decíamos acá, ¿no? Cargo ejecuto el programa, lo pongo en memoria, lo ejecuto, termina de ejecutarse y lo libero. Perfecto, es el mundo, es hermoso, hay unicornios, arcoíris, es todo perfecto, no falla nada. Pero la vida real es un poco más compleja que esa. Nosotros cuando empezamos a ver el concepto de, aguántenme un segundo, supónganse que en algún ejercicio de round robin o de SJF con desalojo, yo estoy ejecutando un proceso y ese proceso no se tiene que ir a hacer una entrada-salida, ¿no? O tiene que quedarse esperando la habilitación de un semáforo. O, no sé, tiene que hacer una entrada-salida muy larga. ¿Tiene sentido que yo mantenga ese proceso en la memoria? De vuelta a la pregunta. O sea, yo estoy planificando, ¿no? Tengo N procesos. Tengo, no sé, proceso 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Los tengo todos cargados a la memoria. Pero yo no estoy ejecutando todos los procesos en un instante en el procesador. Lo estoy ejecutando de a uno. O sea, para ejecutarlos y para tenerlos encolados, los tengo que pasar a la memoria. Pero necesito tener el espacio en memoria. Entonces, ¿qué pasa si yo con un proceso tengo que hacer una entrada-salida? ¿Me conviene tener ese proceso en la memoria? Y digamos, yo tengo un montón de procesos atrás que quieren entrar a la memoria. Y depende. Ahí fíjense lo que pone Darío. Dice, no, lo guardás en otro lado y lo liberás. Esa sería una buena solución. Si vos estás muy complicado con el tema de la memoria, del espacio en memoria, lo que hacen los sistemas operativos es lo mandan a memoria secundaria, que sería el swap o el archivo de paginación en disco, dejo ese proceso ahí y sigo ejecutando otros procesos, pero ese proceso que se fue a hacer una entrada-salida o espera el resultado de un semáforo, ¿se acuerdan que podía quedar en un estado, en un semáforo podía quedar en un estado, en un wait, y quedaba ahí hasta que se activaba la cola de ese semáforo y ahí recién habilitaba el proceso a que entre nuevamente en ejecución? Bueno, lo que suele suceder es que si yo paso un proceso que estaba en memoria a la memoria secundaria o disco, la siguiente vez que yo lo vuelva a cargar, porque la planificación, si recuerdan, es muy cambiante. Voy cargando un proceso, después va otro proceso, después se vuelve a cargar el mismo proceso que estaba antes, y eso va cambiando en cada momento. Posiblemente los procesos que más seguidos se ejecutan no los tenga que mandar a disco, pero los que se ejecutan cada mucho tiempo los mando a disco y libero espacio en memoria para agregar otros procesos que sí se ejecutan más seguido. Entonces, ese intercambio entre memoria principal y memoria secundaria hace que la memoria física, la posición de memoria física donde yo voy a ubicar mi proceso o reubicar mi proceso, no va a ser el mismo. O sea, para, como para ubicarme en un lugar, ¿no? Supóngase que ejecuté el proceso 1 y este proceso 1
se dejó, o sea, se ejecutó parcialmente, no se ejecutó y terminó, sino se ejecutó parcialmente. Necesito tener espacio en memoria, entonces lo mando a disco. Se queda de alguna forma swapeado en disco y ejecuto el proceso 2, y el 3 y el 4, y entra un proceso 5 y lo metí en el lugar donde estaba el proceso 1. Y ejecuto el 2, el 3, el 5, y el 1 sigue esperando porque estaba haciendo la entrada-salida u otra cosa, que la puedo hacer en paralelo de alguna forma, o esperando un semáforo como les dije antes, y en algún momento se habilita ese semáforo o termina de hacer la entrada-salida y lo tengo que volver a cargar. Es probable que lo vuelva a cargar en el mismo lugar y en la misma posición de memoria donde estaba, que caiga nuevamente acá. No. Lo más probable que no. Es prácticamente imposible que quede justo en el mismo lugar que antes. Entonces, lo tengo que reubicar. El concepto de reubicabilidad es ese. Eh, Después, cuando se ejecuta un proceso, este debe ser cargado en memoria previamente. Esto ya lo sabemos. Anteriormente, cuando es un programa binario ejecutable, está almacenado en memoria secundaria, típicamente disco. Cuando un proceso entra en la ejecución, utiliza un proceso del sistema que se denomina cargador, que es el que lo carga en la memoria principal. Bueno, ese programa cargador va a tener que tener el concepto de reubicabilidad, o sea, poner el proceso en una posición de memoria o en la posición de memoria que tenga libre en cada momento distinto. Entonces, yo en mi programa no voy a tener el concepto de memoria física, voy a tener el concepto de memoria lógica. Ahí dice, no queda nada en la principal, digo, porque ¿cómo sabe qué parte está en el disco? Esto lo va a tener que administrar el sistema operativo, Darío. El sistema operativo se va a tener que encargar de hacer los manejos de llevar parte a disco y parte lo va a tener en memoria principal. Es más, vamos a ver que hay mecanismos que a veces permiten leer como si fuese un puntero a la información que está en disco para cargarlo en memoria. O sea, voy a ahorrar también con eso de alguna forma. Pero digamos, todo este concepto que tengo acá de reubicabilidad es que el proceso nunca va a estar en el mismo lugar, si yo tengo un sistema multiprogramado. Eh, y lo otro que quiero que recuerden es tiempo de compilación, tiempo de carga y tiempo de ejecución. Ahí Adrián está preguntando si se les corta. No, Preguntame Adrián, a vos solo. a él solo es. ¿Está Adrián adentro del...? Adrián, no lo veo. ¿No? Ah, sí, ahí está. Y ese proceso cargador, supóngase que tenemos varios threads. ¿Es uno para todos los threads o cada thread tiene su cargador? No, es un proceso cargador. Un proceso cargador para ese proceso. O sea, yo voy a cargar el proceso entero. Yo cargo el proceso entero y lo tengo en memoria. Después lo que voy a hacer, en realidad, no es que voy a volver a ejecutar el proceso y lo voy a cargar nuevamente en memoria, sino que lo voy a tener en memoria secundaria y el sistema operativo lo va a copiar. Es como que ustedes tienen el vector de la memoria principal y después van a tener un vector en la memoria secundaria. Y lo que hacen es copiar la información de esa memoria secundaria a otro lugar en la memoria principal.
Otro concepto acá de reubicabilidad también se nos va a complicar cuando, Perdón. sí, Digamos entonces que lo carga una sola vez y después lo cargo una lo sola vez mueve, en memoria lo mueve de principal y principal a secundaria y lo va copiando para reubicarlo en la principal, digamos. exacto. Después, otra cosa, este es digamos, el diagrama de las componentes de un proceso. ¿Qué pasa si yo empiezo a crecer con datos dinámicos? Yo estoy requiriendo memoria, requiero memoria, requiero memoria. Este, este esquema, ¿no? De un proceso estático o un proceso pegado a otro no me permite crecer demasiado. Lo que se hacía en los primeros sistemas operativos era decir, bueno, el máximo programa que puedo ejecutar es de tamaño n, no sé, 64K. Programas de más de 64K no los puedo ejecutar. Está bien, sí, vos generabas una lista dinámica, pero esa lista dinámica tenía un tamaño máximo de 64K. No podía crecer más que eso. Obviamente en los sistemas actuales eso se modificó porque es otro tipo de manejo de la memoria. Pero, digamos, también tiene este impedimento el tema de la reubicabilidad. Si yo voy creciendo en el segmento, se me va, se me va agrandando el área de datos. Y si se me va agrandando el área de datos, se me va agrandando el área del proceso. ¿Y hasta dónde puedo crecer? Y bueno, hasta que toque el siguiente proceso con esta estructura, o ya veremos, se puede crecer hasta un tamaño de, digamos, dependiendo de los manejadores de memoria que tenía en cada momento. Esto sería eh, la explicación de qué sería la reasignación de direcciones en tiempo de compilación, carga y ejecución. Entonces, en tiempo de compilación, nosotros, ustedes cuando ejecutaron o compilaron con el GCC en el Linux, tenían un punto .c o punto .txt o lo que sea, y lo que hicieron es compilarlo y llegaron al exe, ¿no? O sea, nunca vieron un objeto, siempre pasaron del C al exe. Bueno, lo que realmente pasa es que hay un paso intermedio que el GCC no lo, digamos, lo podés hacer si de alguna forma lo hardcodeás de alguna forma, pero pasás siempre del C al exe. Pero tengan en cuenta que hay un punto intermedio donde se pasa del lenguaje de código fuente a un módulo objeto, un punto OBJ. A ese OBJ, ese punto intermedio que nosotros no vimos en el GCC, lo que se le hace es, se les linkea, por eso hay una etapa de linker, se les linkea las librerías de, por ejemplo, si recuerdan cuando hacían en el GCC, cuando hacían menos pthread.h, cargaban esa librería. Bueno, lo que están haciendo ahí es linkeando esa librería a su programa, digamos, al código que están armando. Le están agregando todos los fuentes que tiene esa librería, todos los fuentes que tiene esa librería, que ya programó otro, ya hizo el trabajo de programar otro, y los carga en ese lenguaje objeto, en ese módulo objeto, perdón. Después, una vez que están linkeados, los compilo
y termino obteniendo el punto exe que lo voy a terminar cargando en memoria. O sea, básicamente, después lo que voy a tener es les podría cargar también una librería del sistema y cargarlo en memoria con la librería del sistema. Y acá los pongo en memoria como dije recién. Y me queda la imagen en memoria con el código de máquina. Esto es lo que va a ejecutar la CPU a la hora de correr su programa, su proceso, perdón. ¿Cómo va a ser esto? Termino usando el Paint para todo. Están viendo el Paint, ¿no? Sí, sí. Supónganse que ustedes tienen en tiempo de compilación. ¿Cómo sería la cosa? Tiempo de compilación. Ustedes tienen un programa en C, programa.c, y en su código del programa tienen varias líneas y en algún momento tenían una variable short, no sé, b o a, y le igualan a, no sé, 1. Y siguen con su código, ¿no? Y sigue, y en algún momento termina y se acaba el programa. Ese programa, cuando lo compilo, está la etapa intermedia del linker. Lo que voy a tener acá es un programa.o. O sea, primero voy a compilar el programa. Esto sería compilación. Compilador. Acá le voy a anexar todas las librerías que tengo cargadas acá en, no sé, p3.h, stdio.h, lo que sea. Todos esos códigos que tengo los voy a enlazar acá. Queda un poquito lejos. Acá voy a tener el programa.exe. Esto es mediante el linker o el enlace. El enlace. Y después voy a tener la carga en memoria. Esto va a ser la memoria principal. Y acá viene el cargador y la carga en memoria. Con el cargador que les mencioné antes. ¿Qué significa establecer o ubicar las direcciones, el espacio de direcciones en tiempo de compilación? Significa que en tiempo de compilación yo lo que voy a establecer, vamos a poner acá en verde, como variable, esta variable no va a estar
no va a existir una variable en la memoria. Lo que va a existir en la memoria, ¿qué va a ser? No me sale, un elemento del vector de la memoria, de ese vector imaginario que les dije. Vamos a ponerlo acá. Y un elemento de este vector de memoria que va a tener el valor de la memoria. El valor 1. Voy a tener ese valor 1 acá. Me frenan si no entienden y si quieren preguntarme algo, pregúntenmelo con el micrófono porque no estoy viendo el chat. Ese 1 en memoria principal va a ser parte del proceso o va a estar, digamos, separado. Lo que me importa acá es, digamos, va a ser parte del proceso. O sea, en mi proceso voy a tener la memoria que la va a cargar, no sé. El tamaño total del proceso, ese 1 va a ocupar un espacio. Va a ocupar un espacio, exactamente. Vamos a decir que el proceso está por acá. Bueno, o sea, puede ser que acá haya otras variables, acá haya código, no sé. Pero en alguna dirección del proceso tiene que estar este valor 1 ahí. Cuando yo hablo de direcciones eh, ubicadas en tiempo de compilación, el programa.o lo que va a tener es, en algún lenguaje, en lenguaje de assembler, por ejemplo, de bajo nivel. Me parece que se congeló la pantalla. No ¿Se sé congeló? si le Ahí. ¿Se ve algo? Yo lo veo como congelado. Ahí empezó a aparecer algo. A ver, aguanten un toque. Ay, se frizó. ¿Sigue frizado? Sí. Yo por lo menos lo veo así. No sé lo demás. Vamos a poner. Vamos de nuevo. No anda también Telered a 20 entonces. Ahí. Sí, debería pedir 200 megas, pero lástima que apenas tienen. Creo que lo máximo que tenían eran 50, era, pero no es un problema del router que me ponen, es un tema de la, del conexionado de cable que tienen, que debe tener 10 millones de años, está todo roto por todos lados, las conexiones, un desastre, y debe tener mucha pérdida. Entonces tendría que entrar, bueno, la próxima tengo que acordarme, pensé que era lo mismo a nivel, porque yo tengo la que me dio la universidad y estoy entrando con esta porque ya tengo logueada mi cuenta de YouTube con mi cuenta de Hotmail, y si no, cada vez que tengo que entrar a Meet, tengo que cambiar de cuenta. Pero es buen dato ese. La próxima vez lo hago con la cuenta que tengo de la universidad. Quiero volver a esto, antes de que me disipe más todavía. Entonces, lo que voy a tener acá en mi programa objeto es el valor, pero como es en tiempo de compilación, la posición de memoria que tengo que poner acá se tiene que dar al momento de la generación
del código. O sea, yo voy a conocer a la hora de programar mi código dónde voy a ubicar a mi proceso en la memoria. Fíjense que es bastante complejo hacer eso, ¿no? Uno cuando programa no le dice, anda a la dirección de memoria 0xFFE213. Imposible conocer eso. 0xFFF F, no sé, tiene uno de más. Vamos a poner ahí. FFA. Salvo, ¿Eh? salvo que van rápido. ¿Lo tiene frisado? Sí, vamos a 2 FPS. ¿El resto lo tiene frisado? Entonces soy yo. No, entonces se cayó mi conexión de internet. Si no esperen, bueno. Está mirando. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo se llama lo que estás mirando, Has? Ah, te lo resumo así nomás, está bien. No sé de qué. Hagan una cosa, les voy a pasar la dirección del Meet con la otra cuenta. A ver si anda mejor. ¿Anda mejor esta? ¿Ya está presentando? No, no, todavía no. Se escucha, pero por lo menos se escucha. ¿Antes se escuchaba bien? ¿O estaba? Sí, no, o sea, el audio andaba bien.
El problema El problema era la idea. pantalla. Se ve que el Paint no lo debe soportar, pobre. Ahí estoy presentando. A ver, dibuje algo así. Templado. Ahí va un poco mejor. Sí, sí, sí. Ahí, ese es el Paint. Bueno, estaba diciendo que lo que voy a tener que conocer es la posición de memoria física. O sea, eso va a ser memoria física. Y acá voy a tener lo mismo. En el programa.exe también voy a tener lo mismo, que voy a tener que conocer la memoria física. Acá lo que hice fue, hice el linker al, a las bibliotecas del sistema, o las bibliotecas que utiliza ese código. Entonces, no sé por qué. Entonces, lo que voy a tener acá es que en esta posición de memoria voy a tener mi variable. Y cada vez que yo en mi código diga, no sé, A más 1, lo que voy a tener que hacer es ir a la posición de memoria 0xFFA, copiarme ese valor en un registro, incrementarle lo que le tengo que incrementar y guardar nuevamente el valor que tengo, digamos, de ese resultado en la posición 0xFFFA. Eso sería en tiempo de compilación. Como les dije antes, esto es bastante complejo de realizar, los desarrolladores y programadores no conocen las posiciones de memoria física y estaba, digamos, diagramado esto o estaba armado para un sistema monotarea, monousuario. Imagínense hoy en día con 400 procesos corriendo en la memoria, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo? ¿Quién escribe, dónde, cuándo y por qué? Es Pregunta imposible. si está grabando. Sí, sí, nunca dejé de grabar. Todo el, ¿cómo se Ajá. dice? Toda la caída de sistema recién quedó grabada. Entonces, en tiempo de compilación tengo que conocer la dirección de memoria física. Esto es imposible. No es algo apto para seres humanos hoy en día, la multiprogramación que existe. Esto estaba armado para cuando corría DOS, por ejemplo. Ustedes cuando cargan, para los viejitos que cargaron en algún momento el Command Con, el Command.com, el Command.com decía, bueno, empieza la dirección, no me acuerdo si era 100A, 100, 0x, 100 en hexa, y de ahí empieza. Y vos, si abrís el command.com, no me acuerdo si lo tengo en la presentación. Sí, acá está. Este es el command.com en tiempo de compilación. Si lo abre, Notepad. Está. Fíjense que tengo posiciones absolutas, digamos, esto sería memoria física. Memoria física. ¿Y dónde comienza el código? ¿Dónde estás? Por 100 era, creo. Esto es todo assembler. ¿Se me escucha ahí, Leonel? ¿O no entró? Sí, sí, se escucha. A ver. Sí. eh,
Está complicada la cosa hoy, ¿eh? Estoy buscando. Es más fácil que lo ponga así y ponga. Car. Ahí está. Esta es la posición donde comienza el command.com. Lo ubica y lo pone en memoria en esa posición. Y después, esta va a ser la 101, 102, 103, cada una de estas instrucciones. Van a quedar en estas instrucciones. Y acá, el puntero a la siguiente instrucción va a saltar de una línea a la otra. Esto ya es todo código assembler. El instruction pointer lo que hace es, cuando lo cargo, lo carga y lo inicia en esta posición, en la 100. Y ahí se empieza a correr. Digamos, esto para DOS va bien. ¿Por qué? Porque yo tengo un área donde tengo el sistema operativo y un área donde va a ir todo mi proceso. Como es un solo proceso, no voy a tener problemas. Entonces, en tiempo de compilación era un mecanismo que se utilizaba, seguramente en algo se debe seguir utilizando cuando inicia el sistema operativo, pero ya no, hoy en día no se puede utilizar este mecanismo de reasignación de direcciones. El otro mecanismo que teníamos era en tiempo de carga. En tiempo de carga consistiría, vamos, lo voy a dejar acá, si no conocemos el tiempo de compilación donde va a recibir el proceso en memoria, el compilador deberá generar código reubicable. En este caso se retarda la reasignación final hasta el momento de la carga. Si cambia la dirección inicial, tan solo es necesario volver a cargar el código de usuario para incorporar el valor modificado. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto es tiempo de compilación. Vamos a poner tiempo Otra de... vez se está torteando. Y ahora mi hija dejó de ver YouTube, así que no sé. ¿Tenés algún proceso que te está comiendo o la conexión? Voy a matar cosas. Matar cosas. Ah, ahí está. ¿Qué pasó? Ahí bajó. ¿Sigue frisado? Ahí renderizó un poco mejor, pero no se mueve muy bien. No sé. Lo único que tiene es uso de memoria y está el 50%. No, debe ser la conexión de internet, si no, no puede ser. A ver, voy a hacer un intento. Si se desconecta, no se desconecten, ¿eh?
Ahí se ve trabado. ¿Me escuchan? Escucharse se escucha bien, pero La parte de la perdón, presentación va para atrás. claro. A ver, cambiamos de paso a datos nuevamente. Muerta Telered. Ahí mejoró. No hice nada. No hice nada. Es el ruido que debe tener la red acá de Telered. Si no, no puede ser. Ahí vamos a seguir un poquito ahí. Si no, lo que puedo hacer. Bueno, quiero terminar estos dos temas y hago un injerto acá en casa y seguimos. Por lo menos lo ven ahí, Sí. ¿sí? Bueno, eh, lo que vamos a ver ahora es tiempo de carga. Tiempo de carga. Un segundo. Tiempo de carga. Uno más atrás. Vamos a tener el mismo programa. Todo esto va a ser igual. Todo esto va a ser igual. Acá no voy a conocer el tiempo, o sea, la dirección física de la memoria. Esto ya no lo voy a conocer. Esto no lo voy a conocer. Y esto tampoco. Esto se va a cargar en memoria. Con la carga que tengo acá, esto es exactamente igual. Estoy vago, no quiero escribir. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando el programa se compile, la dirección que voy a obtener no va a ser una dirección física, va a ser una dirección eh, relativa, que es lo que le estoy mencionando en la presentación. Una dirección relativa que va a ser, por ejemplo, desde el inicio del proceso, vamos a decir que el inicio va a estar en 0x ff 00, ese va a ser el inicio, vamos a decir que comienza acá, vamos a decir que comienza ahí, o sea, va a ser de esa dirección base más un desplazamiento, una posición relativa. Vamos a decir que eso está ahí, de acá hasta acá hay un, no sé, eh, para ponerlo en el mismo lugar, el desplazamiento debería ser FA. Si esto es 0x ff00, si le sumo FA, FA me da la posición 0x FA. ¿Se entiende eso? Y entonces lo que voy a tener acá es, desde el inicio,
más FA. Y lo que voy a tener acá lo mismo, del inicio más FA. Y ahí obtengo el valor de la variable A. ¿Se entiende? Si me perdí un poco, ahí se copió el proceso. O sea, cuando lo compilo a enlazarlo es solamente agregarle las librerías. Después el manejo de la memoria o el manejo del direccionamiento de la memoria, lo que va a hacer lo va a hacer de forma relativa. Va a tener una posición de inicio más un desplazamiento. Yo justo elegí un valor acá, FA, para que me quede en el mismo lugar que el otro. Pero podría elegir otro proceso y, no sé, el desplazamiento es 20. Y bueno, del inicio 20 tengo la variable. O sea, de mi vector, en la posición, esta que tengo acá de inicio de mi proceso, le sumo un desplazamiento de 20 y llego acá, a donde está el valor o donde estaría el contenido de la variable A, hablando del lado del código fuente. Son dos programas diferentes, ¿no? Son dos formas de cargar el programa distinta. Una es cargarlo en tiempo de compilación y otro cargándolo en tiempo de carga. Esto lo tengo que poner en tiempo de carga. Pero, digamos, realiza las dos acciones, primero lo hace en tiempo de compilación y después en tiempo de carga, o hace una o la otra. Hace una o la otra, digamos. En los sistemas viejos se utilizaba tiempo de compilación. En los sistemas un poco más nuevos puedo hacerlo en tiempo de carga. Entonces, en tiempo de carga, si yo como programador es mucho más sencillo porque siempre me ubico dentro de mi programa con posiciones relativas. O sea, digo, bueno, de la posición de donde comienza el inicio hasta el final hay, no sé, 200 líneas. Y de esas 200 líneas me voy desplazando de la línea 0 a la 199. Y ya me desplazo en todo mi proceso. Y el sistema operativo lo que tiene que darme es una posición base donde voy a ubicar mi programa. Ok, sí, Y ahora ahí sí. ya me muevo. En cambio, acá el sistema operativo se desentiende, el sistema operativo no sabe dónde vos querés dejar la información, y el tipo compila y te lo pone donde se le canta. O sea, el tipo es el programador. Es otro mecanismo de ubicación, digamos. El tercer mecanismo, y con esto se está haciendo un poquito más largo, pero no importa, es ubicarlo en tiempo de ejecución. Hace un rato mencionamos de que los procesos están constantemente entrando y saliendo de memoria. Entonces, ¿cómo hago para que un proceso cargarlo en tiempo de carga y que cuando lo saqué a memoria secundaria y lo volví a poner en memoria principal, nuevamente caiga acá? ¿Se entiende? ¿Cómo hago para que es imposible? Entonces, y aparte, ¿qué es lo que me va a pasar? Yo estoy ejecutando parte de ese código que me está diciendo salta la posición, no sé, relativa tal. Y ya la posición relativa tal te la convierte a una posición física, y ya por ahí esa posición física no existe más. Porque sacaste ese proceso de la memoria principal, lo pusiste en la memoria secundaria, y ahora este proceso, en vez de estar ubicado acá, está ubicado por acá más abajo. Entonces, este método de carga en tiempo de carga tampoco me va a servir. Entonces, lo que termino haciendo es haciendo una carga en tiempo de ejecución. Que lo que va a hacer en tiempo de ejecución, o sea, cuando se ejecuta, esto va a ser exactamente igual.
Esto va a ser exactamente igual, pero acá le estoy dando una dirección física. Esto vamos a ponerlo. En tiempo de compilación le estoy dando una dirección física. Dir física. Acá le sigo pasando una dirección física. Y acá también una dirección física. Cuando lo hago en tiempo de carga, acá le estoy pasando una referencia. Acá le estoy pasando una referencia. Escucha. Referencia. Y acá le estoy pasando una dirección física. Si lo hago en tiempo de ejecución, lo voy a copiar todo igual. Si lo hago en tiempo de ejecución, baja un poquito, Has. Lo que voy a hacer, supónganse que acá la memoria sigue y lo tengo que reubicar a mi proceso. Si lo hago en tiempo de ejecución, acá no, Has, bajás un poco. Quedó muy claro. Acá también le voy a pasar un valor de referencia. O sea, todo esto va a ser igual a lo que tenía antes. Y lo que me va a quedar acá es un valor de referencia. Con el verde. Esto va a ser mi proceso cargado nuevamente en memoria con un valor de referencia, que no se va a ser el valor inicio, donde comience ese proceso. Cuando tenga cargado el move a la posición de memoria, en algún lugar voy a tener un move que cargue el 1 en la variable A, y va a ser el inicio más el desplazamiento, o digamos más, le habíamos puesto FA. Y en tiempo de ejecución va a haber un hardware que va a ser la MMU, que lo que me va a hacer es convertir ese valor de referencia en un valor de memoria física. O sea, yo cuando ejecute esta instrucción, cuando la ejecute, esto va a entrar a la MMU. Esto va a entrar a la MMU, que es la unidad de manejo de memoria. MMU. Va a entrar como un valor de referencia que va a ser el valor este FA que tenía ahí, un valor de referencia que va a ser igual a FA, y lo que me va a pasar es
un registro de, lo que va a tener la MMU es un registro de realocación, registro de realocación, que va a tener un valor. Para ubicarlo en el mismo lugar que antes, va a tener que tener el valor 0xFF00. Pero supongamos que está más arriba esto. Está en C. 0xFFF es una posición más alta. 00. Lo va a sumar a este valor de referencia y lo va a ubicar ahí. En tiempo de ejecución. Vamos a decir que estaba por acá. Y esa posición va a ser la 0x FFF FA. Fíjense que son 4 Fs. 4 Fs y FA. Esto se lo voy a dividir para que vean que, se lo voy a separar un poquito para que vean que es la dirección base más este registro de referencia que le pasé. Y esto me lo va a dar la MMU. Y acá voy a tener un 1, que es el valor de A. Y esto va a ser en tiempo de ejecución. O sea, cada vez que yo saque y ponga el programa en ejecución, este valor, este registro de realocación va a cambiar. Pero la referencia en mi programa internamente no va a cambiar. Entonces para mí, va a ser siempre lo mismo. Trabajar en esta posición de memoria o en este área de memoria o en esta área de memoria o más acá abajo o más arriba, donde sea. Esas van a ser las 3 formas de ubicar a un proceso en la memoria. ¿Se entienden las 3 formas? Los 3 conceptos. O sea, en ejecución, recién cuando pasa a la memoria principal, el valor de referencia entra a la MMU. Exactamente, y ese lo convierte... Evalúa y le devuelve una dirección donde va a ir. Exactamente, le devuelve una dirección donde va a trabajar. Recién esa MMU, ¿dónde estaría? Siempre está, digamos, como parte de la memoria principal para procesar eso. Sería un módulo del procesador. Ah, es una parte física. Es una parte del procesador que se va a encargar de todo lo que sea manejo de memoria. Y ya ahí más o menos, digamos, las primeras MMU, como les decía, eran muy básicas, que ubicaban y te posicionaban y nada más. Las MMU hoy en día van a tener otros features como segmentación o paginación, que van a ser métodos más complejos de manejo de memoria. Pero el principio va a ser más o menos el mismo, de la carga en tiempo de ejecución, tiempo de carga y tiempo de compilación. Quiero ver si me falta mucho y si no cortamos. Esto sería tiempo de ejecución. Si el proceso puede desplazarse durante su ejecución desde un segmento de memoria a otro, entonces es necesario retardar la asignación hasta el instante de la ejecución. Eso es porque no conozco dónde voy a poner el proceso en cada momento. Entonces, una vez que lo tengo en memoria, ahí me ubico en función de la posición de memoria que estoy. Y en este caso, dice, en este caso en especial, se necesita un hardware especial. Sin la MMU no puedo hacer esto. Si no tengo MMU, estoy complicadísimo. Podemos proporcionar estas características mediante un registro de reubicación, que es el que les mostré recién, un registro límite que contiene el rango de las direcciones lógicas, y la MMU convertirá
la dirección lógica dinámicamente sumándole el contenido del registro de reubicación. Dirección física sería igual al registro límite más el registro de reubicación, que es esto que vimos acá. O sea, este es el registro de realocación o la dirección base, más la referencia me da la dirección física. Y esto lo tengo acá. Y tengo que hacer nuevamente la protección. O sea, si por alguna razón yo le paso como referencia, una posición que no está dentro de este proceso, la MMU me va a decir, no, mirá, querés escribir acá. Y eso no está permitido. Interrupción, como vimos antes, que el sistema operativo se encargue de hacer algo con esa interrupción. Entonces lo que vamos a tener son direcciones lógicas, que son las generadas por la CPU, y direcciones físicas, que son generadas por la MMU. Básicamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Es esto que tenemos acá. La dirección física me la generó, esto lo voy a poner un poquito más acá, porque parece que sale de ese... Está ahí, apuntando ahí. Esta va a ser la dirección física que sale de la MMU. La dirección física que sale de la MMU. Y esto es Unit Memory Management, o Management Memory Unit. Creo que sería las siglas en inglés. Sigo con esto. Si la resolución se da en tiempo de ejecución, las direcciones lógicas y físicas son distintas. Direcciones lógicas suelen ser llamadas, en este caso, direcciones virtuales, y el mapeo entre direcciones virtuales y físicas es realizado por el MMU, Memory Management Unit. Entonces, toda una síntesis de todo lo que hablé recién. Después voy a tener mecanismos, va a haber mecanismos que lo que me permitan, quiero ver cuánto me falta, faltan 4, voy a cortar acá porque si no ya están en coma, ¿no? Están entre tantos cortes. Voy a cortar, hacemos un receso de hasta las 11, si les parece. Bueno. Corto la grabación.